orar para iniciar con el mensaje. Padre, gracias por esta mañana, gracias porque tú eres fiel, tú has sido bondadoso, Señor, con nuestra tierra, con Costa Rica. Gracias, Señor, porque hoy estamos celebrando 203 años de la independencia, Señor, de nuestro país. Y tú eres quien nos da el privilegio de poder tener la libertad, de poder profesar tu nombre, profesar, Señor, tu palabra, tu evangelio, Señor, con toda libertad. Y esto, Señor, no es solamente una libertad de expresión, libertad de tránsito, Señor, es una libertad que solamente tú puedes dar, Señor. La libertad de poder predicar tu palabra, Señor Jesús, con toda, Señor Jesús, confianza, Señor. Te damos gracias por nuestro país. Glorifícate, Señor, en esta tierra, Señor, como lo has estado haciendo, Padre Celestial. Y que tu Espíritu Santo llene cada rincón, Señor, de nuestro país. Señor, ponemos el mensaje de esta mañana en tus manos. Por favor, llénanos con la llenura de tu Espíritu Santo, con el poder de tu Espíritu Santo, para que, Señor, este mensaje, Señor, llegue a nuestros corazones, a lo más profundo de nuestro ser, Señor Jesús, porque es tu palabra, Señor, no es palabra de hombres, es tu palabra inspirada por ti, Señor, y confiamos completamente de que ella, Señor Jesús, transforma nuestras vidas. Así que, por favor, esta mañana, úsala conforme a tu voluntad para transformar nuestros corazones y nuestro caminar de fe. Te damos toda la honra y la gloria a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos iniciado ya con el libro de Romanos, ¿verdad? Anteriormente, la semana pasada, estuvimos viendo una visión general acerca del libro, acerca de esta carta, viendo por qué causa fue que Pablo la escribió, con quién la envió, ¿verdad? Con la hermana Febe. En capítulo 16, versículo 1 tenemos esa información, ¿verdad? También cómo Pablo se dio cuenta acerca de lo que estaba sucediendo en Roma. Probablemente vimos que fue a través de Aquila y Priscila, quienes habían sido expulsados de Roma y habían venido a la ciudad de Corinto, y ahí fue donde se conocieron con Pablo, estuvieron trabajando juntos, y esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos, ¿verdad? Para poder tener un complemento acerca de esta carta. En el versículo 5 y 6, rápidamente voy a leerlo para poder recapitular lo que Pablo les está diciendo, cuál era su misión, cuál era lo que Dios lo estaba guiando a hacer. Dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Pablo les está diciendo acá cuál es el propósito por el cual el Señor lo ha enviado a los gentiles, y es guiar a cada uno de ellos, guiar a otros a responder a la fe del Evangelio. Eso es lo que quiere, en resumidas cuentas, decir estos versículos, que él ha recibido el privilegio, la gracia, el favor de Dios, un regalo de ser enviado a guiar a otros a responder en obediencia al Evangelio. Y esa misión él ha ido cumpliendo en los diferentes lugares que ha visitado. Pero también el versículo 6 dice: entre las cuales también estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo. O sea, el Señor quiere alcanzarlos también a ellos que están en Roma. Y algunos sabemos que ellos ya son parte de la iglesia de Jesucristo. Pero Pablo se los está remarcando porque ningún apóstol había visitado Roma. Así que los cristianos que vean ahí habían sido por causa de la dispersión que había sucedido, de la persecución que se había montado en el libro de Hechos, en el capítulo 2 y 3, cuando comenzó los judíos a perseguir a los cristianos, dentro de los cuales incluso estaba Pablo en aquel momento, ¿verdad? Persiguiendo a los cristianos, consintiendo la muerte de muchos. Entonces todos aquellos judíos prosélitos y judíos de la diáspora, o sea, que estaban viviendo fuera de Israel,
habían venido a aquel momento, habían visto el poder de Dios a través del derramamiento del Espíritu Santo, y al momento de la persecución ellos comienzan a llegar a huir a sus ciudades locales, y entonces así es como tradicionalmente se dice que nace la iglesia en Roma. Pero Pablo está llamado también no solamente a las tierras gentiles, sino al corazón del Imperio Romano, para formarlos a ellos como iglesia, para ayudarlos en su crecimiento y en su madurez espiritual, a ser formados por causa de las diferentes situaciones que estaban pasando en la iglesia. Principalmente porque la mayoría de los cristianos en la iglesia en Roma eran judeocristianos y estaban viviendo aún bajo las tradiciones de los judíos, ¿verdad? Y parte de lo que le pedían a los gentiles que querían formar parte de la iglesia cristiana era adoptar ciertas tradiciones judías, como por ejemplo la circuncisión. Y en el libro de los Hechos vimos cómo esto también fue una discusión entre los judíos, entre la iglesia en Jerusalén y los gentiles, en donde los judíos no estaban teniendo esta situación como de encontronazos culturales con ellos, ¿verdad? Pero vimos también cómo el Señor usó a los apóstoles, usó a la iglesia para poder traer claridad, ¿verdad? De que eran cosas no esenciales los que los estaban dividiendo, que ya no era necesaria la circuncisión, que ya no es por obra, sino que ahora es por fe. La fe que puede alcanzar tanto a los judíos como a los gentiles para salvación. Entonces Pablo quiere transmitirle todo esto a la iglesia en Roma, para poder ponerlos al día de lo que significa el Evangelio, no solamente la muerte de Jesús, sino que todo lo que representa esto, ¿verdad? Un nuevo pacto para el pueblo de Israel, un nuevo pueblo compuesto por todas las naciones, ya no solamente por el pueblo judío, sino por todas las naciones. Y este nuevo pueblo es la iglesia, ¿verdad? Un solo cuerpo. Y esto es lo que Pablo, hacia donde Pablo se dirige, ¿verdad? Entonces, él poco a poco ha ido primero introduciéndose, ¿verdad? Presentándose, vimos en el capítulo 1, en los primeros versículos, versículo 1, él presentándose porque nadie conoce a Pablo. Así que él comienza diciendo: yo soy un siervo del Señor, yo soy alguien que está bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Él es quien me ha llamado, quien me ha invitado y quien me ha enviado a predicar las buenas nuevas, o sea, el Evangelio, o sea, a Jesucristo. Entonces, esto para hacerles ver de que él no se guía ni predica de un evangelio propio, de algo que él se inventó y él mismo se está enviando y él se proclamó o se autoproclamó apóstol o enviado del Señor. No, sino que el Señor mismo, evidentemente, después de su conversión camino a Damasco, el Señor lo llamó, lo apartó y lo envió para predicar las buenas nuevas de salvación en tierras gentiles. Ahora también lo que vimos como parte de la introducción es que Pablo les muestra cuál es el evangelio en el que él cree, el cual él predica, ¿verdad? Y lo estuvimos en el versículo 2, del versículo 2 al 5, donde Pablo les habla acerca de que todo el evangelio se trata acerca del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, su Hijo. Este es el centro del cristianismo, este es el centro del evangelio. Jesús no es la iglesia, no son las personas, no son las obras, es Jesús el centro de todo, ¿verdad? Y Pablo les dice, el cual venía o descendía del linaje de David, mostrándoles su descendencia biológica. Pero luego en el versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, o sea, mostrándoles a ellos también el origen celestial del cual proviene Jesús, haciéndoles entender, este es el evangelio que predicamos, en el cual creemos que Jesús fue 100% hombre y es 100% Dios, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, él va a continuar entonces su carta en versículo 8. Así que vamos a continuar leyendo. Dice, primeramente,
doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Esa es su primera parte, la primera parte de su carta, ¿verdad? Ya él hizo una introducción. Ahora veamos cómo inicia Pablo. Y esto es algo de lo que podemos rescatar, de lo que podemos aprender. Pablo inicia en versículo 8 dando ¿qué? Gracias. Si usted no sabe cómo iniciar una oración, no sabe cómo orar, este es un buen ejemplo. Iniciar nuestras oraciones en gratitud a Dios, no directamente con las quejas, no directamente con las peticiones, sino en agradecimiento. En agradecimiento. Y ahorita vamos a ver una cita en Filipenses capítulo 4, en donde Pablo también habla acerca de esto, acerca de la oración, acerca de sus peticiones, acerca de los deseos que muchas veces hay en nuestro corazón. Entonces Pablo inicia dando gracias, en este caso, al Señor, respecto a toda la iglesia en Roma, con una razón. Y esa razón es porque la fe, la que ellos practican, se ha divulgado por toda la tierra, por las tierras gentiles. Se ha divulgado acerca de su fe. Ellos han sido testimonio de lo que está sucediendo, de la obra de Dios en este lugar, en esta iglesia. Entonces, Pablo agradece por la obra de Dios en ellos, pero también porque la fe que ellos profesan y la fe en Jesucristo es la misma que Pablo profesa. Y Pablo está agradecido con el Señor también, porque esta fe se está divulgando, está creciendo, está siendo difundida y está alcanzando otros pueblos gentiles. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta sección, de esta primera sección? Venir en agradecimiento al Señor. Venir en agradecimiento al Señor por la obra que Él ha hecho en nuestras vidas, por la obra que Él está haciendo en nuestras familias y en otros hermanos que no solamente pertenecen a nuestra congregación, sino en general. El agradecimiento al Señor es clave, es necesario, porque es como nuestra adoración a Dios. Cuando usted agradece, reconoce que Dios es soberano, que Dios es quien tiene poder para hacer milagros, para hacer una obra hermosa en donde tal vez no había esperanza. Y también con más razón, cuando nos unimos y comenzamos a conversar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, eso trae gozo y trae agradecimiento a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y esto es que, y por eso es que podemos decir que estamos adorando al Señor en unidad. Así que Pablo comienza de esta manera, dando gracias a Dios. Pero seguido a esto, veamos en versículo 9, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, versículo 10, rogando. O sea, Pablo inicia dando gracias, glorificando a Dios, pero luego de esto entonces viene la parte de la rogativa, la parte de las peticiones. Y no solamente está orando, intercediendo por la iglesia, sino que Pablo está trayendo sus peticiones delante del Señor, sus deseos delante del Señor, esperando que en algún momento esto se pueda alinear con la voluntad de Dios. Y esto es algo que tenemos que tener claro. No siempre el hecho de que Pablo haya sido un apóstol del Señor enviado a los gentiles, no quiere decir que estas peticiones se hayan cumplido de manera inmediata. Conocemos a través del libro de Hechos
que cuando Pablo envía esta carta, pasaron años hasta que el Señor alineó el tiempo y espacio para que Pablo viajara a Roma. Y aún así, Pablo viaja a Roma probablemente no como él esperaba, sino que él viaja como esclavo, como prisionero del Imperio Romano. Él es encarcelado por causa del Evangelio y es enviado como prisionero. Entonces, esto tiene que ayudarnos a comprender lo que muchas veces se ha manipulado, se ha mal informado a la iglesia, de que siempre nuestras peticiones y deseos se van a cumplir, solo porque los hemos puesto en oración y porque el Señor es fiel y va a cumplir sus promesas. El Señor es fiel, pero esto no quiere decir de que todo lo que vayamos a orar esté alineado a su voluntad. No quiere decir que todas nuestras peticiones, nuestros deseos, por más bien intencionados que estén, se van a cumplir, porque si no están alineados a la voluntad del Señor, Él es soberano sobre todas las cosas. Pero más allá de lo que podamos orar y poner delante de Dios, la clave de la oración es la fe en reconocer de que el Señor todo lo puede, pero también de que el Señor todo lo sabe, todo lo conoce, y Él sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Sea que se cumpla, sean que se realicen o no los deseos y peticiones de nuestro corazón. Filipenses 4, versículo 6. Filipenses 4, versículo 6. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Filipenses, estando preso en Roma. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, o sea, con gratitud. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué es necesario venir en agradecimiento y traer delante del Señor nuestras peticiones y nuestros ruegos, esperanzados y sabiendo y descansando de que Dios es soberano, trayendo nuestro afán, también poniéndolo delante de Él? ¿Por qué es necesario? Para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea la que guarde nuestro corazón y nuestros pensamientos. ¿Por qué razón? Porque si usted viene mal informado de que todo lo que usted va a venir y poner delante del Señor se va a cumplir y no se cumple, eso puede traer un conflicto interno en nuestras emociones, en nuestro corazón, en nuestra fe, y esto puede desfigurar completamente la imagen de Dios la imagen que nosotros tenemos de Dios. Por eso es que hoy muchas personas han decidido dejar a Dios de lado, abandonar la iglesia, porque no se les enseña lo que dice la palabra de Dios. Se les enseñan promesas vacías, basadas en la emoción del momento. Pero cuando vemos lo que dice la palabra de Dios, es que tenemos que traer todo nuestro afán y venir y presentar delante de Dios nuestras peticiones y ruegos. Y no piense que solamente son peticiones de: Señor, una deuda o una casa. Son peticiones de sanidad, de salvación, de restauración en una relación, en una familia. Todas estas peticiones que son fuertes, que de verdad pueden traer un conflicto en nuestro corazón si no vemos una promesa cumplida.
¿Por cuánto tiempo has estado orando para que alguien venga al Señor? Y no sucede, y no vemos, y nos cansamos muchas veces, y desfallecemos. Pero el Señor tiene todo un plan. ¿Qué pasa si el Señor nos trae sanidad de una manera inmediata o progresiva sobre alguien y la persona muere? ¿Quiere decir que el Señor no escuchó mi oración, mi ruego? No, sí lo escuchó. Pero también hay una voluntad soberana para poder cumplirla en esta tierra y demostrar cómo Él tiene poder sobre todas las cosas. Pero por esa misma razón es que tenemos que entender que todo esto tenemos que traerlo delante del Señor, sabiendo de que su paz es la que va a guardar nuestro corazón, nuestros pensamientos, para reconocer y recordar una y otra vez de que tenemos un Dios bueno, soberano, omnipotente, y que Él todo lo puede hacer. Y eso es lo que Él busca en nuestra oración, que nosotros reconozcamos que Él todo lo puede hacer, aun si no es su voluntad hacerlo. Y solo por eso no quiere decir que Dios sea un Dios malo o injusto. Él es un Dios justo. Él es quien domina sobre la creación. Pero lastimosamente, cuando no estudiamos la palabra de Dios, cuando no enseñamos la palabra de Dios, este aspecto puede desenfocar a la gente de la imagen bíblica de quién es Dios. Entonces, regresando a nuestro estudio en Romanos, la petición de Pablo no se iba a cumplir de inmediato, pero les hace saber a los romanos: hey, yo he estado orando, he estado pidiéndole al Señor por ustedes y para poder ir a verlos, porque ese es mi deseo. Quiero ir a verlos, deseo ir a verlos. Versículo 10 dice: rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, ¿ven? Él pide para que por la voluntad de Dios, Él no forzando el viaje, Él no viendo y buscando los recursos de poder hacerlo. Y vean que es una intención buena, es ir y enseñarles acerca del Evangelio. Pero Él está pidiendo que lo que primero haya sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Para que haya un próspero viaje para ir a vosotros. Ahora vean qué interesante, porque Pablo está haciéndole saber que él estaba pidiendo para que haya un próspero viaje para ir a los romanos. Pero si recordamos cuál fue la manera en la que Pablo viaja a Roma, uno podría decir que próspero viaje ir en un barco que va a quedar a la deriva durante 2 semanas y él yendo como prisionero con un montón de prisioneros más, naufragando y quedando perdidos en una isla. O sea, ¿qué próspero viaje puede haber en eso? Es una catástrofe. Pero si analizamos lo que sucedió en el viaje hasta llegar a Roma, en realidad fue próspero, porque aquellas 276 personas pudieron presenciar el poder de Dios a través de Pablo, el ánimo a través de Pablo. No sabemos más acerca de todo ese grupo, más de los aldeanos de la isla de Malta, pero fueron expuestos al poder de Dios y al evangelio de salvación. Entonces fue próspero el viaje. Al fin y al cabo el Señor cumplió y alineó, tal vez no en la expectativa que Pablo tenía, pero el Señor se glorifica en medio de todas las circunstancias. ¿Ya? Él se glorifica. Versículo 11, continúa Pablo diciendo: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ahora Pablo, cuando les habla acerca de que quiere comunicarles algún don espiritual,
es que lo que quiere dar a entender es que Él quiere servirles a través de cualquier don del Espíritu, de servicio, no solamente en la predicación y en la enseñanza, sino que Él quiere servirles a ellos en la manera en la que sea posible. Pero no solamente esto, sino que también les dice a fin de que seáis confirmados, o sea, a fin de que ellos puedan ver realizada y concretada la practicidad del don del Espíritu a través del servicio, que ellos puedan comprender acerca de qué se trata el Evangelio también. Continúa diciendo al final del versículo, a fin de que seáis confirmados, versículo 12, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y si analizamos esto, Pablo está hablando acerca de la funcionalidad del cuerpo de Cristo. Porque Pablo no solamente quiere ir a servirles, sino que también dice ser confortados mutuamente, ser edificados mutuamente. Y esto es exactamente la imagen del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Esta es la manera en la que funciona. Cuando no solamente es el pastor el que predica y enseña, sino que fuera del púlpito también mutuamente nos animamos a través de nuestros testimonios de la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y cuando compartimos acerca de lo que Dios está haciendo, entonces somos animados, somos confortados y podemos ver la gloria de Dios. Porque podemos ser consolados a través del éxito y la bendición de nuestros hermanos. Podemos ser consolados. Entonces vean la humildad de Pablo. Ya, él no solamente quiere ir a enseñar, quiere ser bendecido también por ellos. Versículo 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Recapitulamos versículo 13, dice, no quiero que ignoren que yo me he propuesto ir, pero hasta ahora he sido estorbado. No siempre que Pablo fue estorbado ha sido por las obras de las tinieblas. Ya no tenemos que andar espiritualizando todo, es que no pude ir porque el enemigo me lo ha impedido. No, simplemente porque el Señor tiene un tiempo y un momento, y Él usa las circunstancias para regular su tiempo, para regular su voluntad en nosotros. Así que recordemos, Pablo quería ir a Éfeso en uno de sus viajes a predicar el Evangelio, pero ¿qué pasó? El Espíritu Santo se lo impidió. Entonces podemos ver que cuando Pablo habla acerca de que ha sido estorbado para ir a Roma, no ha sido porque la obra de las tinieblas se ha levantado en contra, no, sino simplemente porque el Señor tiene un tiempo y un momento en su voluntad soberana. Así que continúa en el versículo 13 diciendo, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Pablo ha visto la manera en la que Dios ha prosperado cada uno de sus viajes en tierras gentiles. Y él no quiere dejar pasar, visitar Roma, para que el poder de Dios se manifieste también en ellos. Versículo 14 dice, a griegos y a no griegos. Esto quiere decir aquellos que hablan griego, pero también aquellos que no hablan griego. Y no está hablando de los judíos, sino de otras personas que hablan otros idiomas. Y cuando habla acerca de a sabios y a no sabios, soy deudor, él se está refiriendo a la clase alta. Recordemos, los griegos eran personas que se creía que su Dios era parte del razonamiento o de un ser intelectual. Así que está dirigiéndose Pablo a decirles de que él es deudor de predicar el Evangelio a la clase alta
como también a la clase baja. Y hay un mensaje detrás de esto. Es que el Evangelio no tiene excepción de personas. El Evangelio puede alcanzar al pecador, más pecador que nosotros podamos pensar. Este es imposible que pueda ser alcanzado por el Señor. El Evangelio puede alcanzarlo. El Evangelio puede transformarte, puede alcanzarte. No hay nada que lo pueda detener. Él es poder de Dios, como vamos a ver más adelante. Ahora, Pablo dice que él es deudor con estas personas, con este perfil de personas. Él es deudor. Y cuando habla esto acerca de su deuda, está queriendo decir de que él fue alcanzado por una razón. Fue alcanzado para predicar y ser enviado para predicar el Evangelio de salvación. Y él se siente en deuda con el Señor, porque no hay nada que él pueda hacer para sufragar esa deuda, así que por siempre estará en deuda. Y por eso es que él siente la necesidad de predicar y anunciar el Evangelio en todo momento, en todo tiempo, aprovechando bien el tiempo. Él no quiere acaparar el Evangelio para sí mismo, sino que tiene la necesidad de expresarlo, difundirlo en todo lugar. Por eso es que él se siente en deuda. Por eso es que él es deudor de todos aquellos que aún no han escuchado la esperanza viva que hay en Jesucristo. Y esto aplica para nosotros, ¿saben? El día de hoy. Usted y yo hemos sido alcanzados por el Señor para tener salvación, porque Él ha pagado la deuda por nuestros pecados. Nuestra condenación fue sobre Él. Y ahora Él nos ha alcanzado para enviarnos, para ser involucrados en su obra y enviarnos también a que nosotros podamos compartir de esta salvación con otros, de esta esperanza con otros y hacerles ver la necesidad que ellos tienen de un Salvador, del mismo Salvador que nos ha salvado a nosotros. Versículo 15 dice: en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, no sabemos si para este momento el Señor ya ha hablado al corazón de Pablo, haciéndole ver cuál es su voluntad, de que él vaya a Roma, pero pareciera que Pablo está con una convicción muy clara, y es que en algún momento el Señor le va a permitir llegar a esta ciudad. Ahora continuamos con lo que es el eje central del libro de Romanos. Esos son los versículos principales de esta carta. Versículos 16 y 17 nos hablan acerca de la justicia de Dios. Leemos, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Muy bien, la justicia de Dios. Toda nación tiene un sistema legal, correcto, fundamentado en un sistema legal. Él tiene un sistema legal basado en su carácter, en su naturaleza, en quién Él es. ¿Quién es Dios? Él es un Dios santo, puro, sin mancha, que aborrece el pecado, que condena el pecado y que hay un castigo por causa del pecado. También Él es un Dios juez, pero al mismo tiempo es un Dios de amor, de gracia y misericordia. Entonces su sistema legal está basado en quién Él es. Esa es su ley, basada en su santidad. Y bajo ese perfil es que cada ser humano va a ser juzgado.
Cada ser humano va a ser medido. Y lo que quiere dar a entender es que parte de la justicia de Dios es que nos invita a ser perfectos a cada uno de nosotros. A cumplir no solamente un día, todos los días de nuestra vida sobre esta tierra de una manera perfecta, la ley de Dios. Lo cual es imposible, ¿verdad? Es sumamente inalcanzable para nosotros poder encajar en ese perfil de Dios. Y por esa razón es que necesitamos un buen abogado, un buen asesor. Necesitamos estar bien acompañados para que el día delante del tribunal de Dios nuestro abogado nos defienda y dé las razones por las cuales nosotros fallamos y pecamos y faltamos ante la ley. Entonces ahí es donde entra en juego el Evangelio de Dios. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. ¿A través de quién? A través de Jesús. Y cuando el versículo 17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, es porque a través de Jesús se está revelando parte de la justicia de Dios. No su totalidad, pero parte de su justicia de Dios. ¿Cuál es esa parte? Su gracia, su amor, su misericordia. Se revela a través de Jesús. ¿Por qué? Porque sí, Él tiene un sistema legal que va a condenar al pecado, que va a condenar a todos los hombres de esta tierra, pero nos dio una opción. Y es que Él proveyó salvación, proveyó justificación, proveyó el abogado que puede acompañarnos delante de su tribunal para que no recibamos la condenación y la ira de Dios, sino que a través de su Hijo Jesús podamos tener justificación y salvación y libertad de toda condena. En eso se basa la justicia de Dios, en eso se basa el Evangelio. Por eso entonces es que el Evangelio es poder de Dios para salvación. O sea, Jesús es el poder de Dios que nos salva. Pero solamente a todos aquellos que ponen su fe en Él, que creen en Él. Y la palabra creer no es creer cognitivamente, informativamente, intelectualmente, sino que creer es poner toda nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra voluntad en Cristo Jesús. Solamente así seremos verdaderamente transformados y naceremos de nuevo completamente. Solamente de esta manera. Ahora, hemos ido como de atrás hacia adelante. De atrás hacia adelante. Dice el versículo 16 al inicio, porque no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, recordemos que la crucifixión era un método cruel y vergonzoso de morir en aquel momento. Era parte de la justicia que imponía el Imperio Romano. Y era vergonzoso para la persona que estaba siendo colgada a la orilla del camino, a la vista de cualquier persona. Y cuando recordamos a nuestro Señor siendo colgado en la cruz, semidesnudo, completamente desfigurado, siendo objeto de burla de los judíos y de todo aquel que no creía, del incrédulo que pasaba, lo escupía, diciéndole, tú que decías ser el Hijo de Dios, no te salvas a ti mismo. A partir de ese momento, los seguidores de aquel hombre colgado en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, eran considerados como una vergüenza para la sociedad, porque estaban siguiendo a un líder que no se pudo salvar a sí mismo de la muerte, que no se pudo justificar de la muerte, que no pudo hacer nada para impedir esto. Pero lo que todas esas personas ignorantes no sabían es que esto era necesario para que usted y yo hoy pudiésemos tener salvación y vida eterna. Entonces Pablo se está refiriendo a ese momento,
Cuando Él dice en este versículo, no me avergüenzo de ser predicador, de ser seguidor, de enseñar acerca de Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Porque a través de esa crucifixión es que Dios dio su poder para traer salvación a todo aquel que cree en Él. Y ahí, a través de esa cruz, es donde se manifiesta entonces la misericordia de Dios para que no recibamos condenación, sino que a través de la fe y para la fe podamos tener vida. Y por eso al final del versículo 17, Pablo dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, tenemos que tener ese concepto claro. La justicia de Dios no solamente abarca la condenación, el sistema legal de Dios, sino que también abarca su misericordia y su gracia. Y el contexto nos va a hablar acerca de qué aspecto está hablando de la justicia de Dios. Si de su ira o si de su justificación a través de Jesús. Por eso es que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Porque en Él podemos ver su misericordia. Y por eso es necesario que a través de la palabra de Dios podamos hacerle ver a este mundo que ellos necesitan de un Salvador, de alguien que pague el precio, de alguien que los defienda de su condenación y que puedan ver la necesidad de la justicia de Dios que se revela a través de Jesucristo. Hermanos, todos estamos en deuda con el Señor. Todos estamos en deuda con el Señor. Podemos comprender entonces a través de esta sección de que no es por obras, es por la fe en Jesús que podemos tener salvación, justificación, que solamente a través de Él, ¿verdad?, que podemos tener entrada al reino de los cielos. Nadie puede hacer algo en sus propias fuerzas para justificarse, solamente es a través del Señor, y estamos en deuda con eso. Y nuestra deuda está en responder a la voluntad de Dios de ser enviados a predicar y enseñar a otras personas acerca de la salvación a través de Él. Estamos en deuda con este mundo, ¿saben? Con su compañero, compañera, amigo y amiga que no tiene salvación, usted está en deuda con él. Con su familia, está en deuda con él. Sí, y muchas veces vamos a ser humillados, vamos a ser avergonzados, pero no debemos de avergonzarnos del Evangelio, porque tenemos que comprender y recordar que en Él tenemos salvación y que estas personas necesitan salvación, aunque seamos humillados y avergonzados, por siempre poner nuestra fe en el Señor. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor y gracias porque podemos aprender a través de ella. Señor, ilumina nuestro corazón, ilumina nuestra vida y guíanos, por favor, a cumplir tu voluntad, a traer todos nuestros anhelos, deseos, peticiones delante de ti, sabiendo de que todo estando bajo tu mano va a estar bien, Señor. Sabiendo y reconociendo de que solamente tu voluntad soberana es la que nos va a guiar a toda verdad, Señor. Es la que se va a cumplir, Señor. Guíanos, por favor, con tu entendimiento, con tu Espíritu Santo, con tu sabiduría. Padre Celestial, y rogamos, Señor, por aquellas personas, familiares y amigos que aún no te conocen, para que ellos puedan, Señor Jesús, experimentar, Señor, el don de la salvación. Tu regalo, Señor, por gracia. Úsanos, por favor, como individuos y como iglesia, a cumplir con la gran comisión que se nos ha encomendado, Señor. Glorifícate, Padre, por favor. Inquiétanos, incomódanos, Señor, y guíanos a comprender de que tu justicia, Señor, se revela a través de Jesús. Y ayúdanos a poder explicarle a otros acerca de
en qué consiste, Señor, tu justicia. Que no eres un Dios que juzga solamente, sino que también eres un Dios de amor, de gracia y misericordia. Un Dios que salva a través de su Hijo, que nos ha dado la salida de la condenación del pecado. Y esa está en Jesucristo, en poner nuestra fe en Él, como tu Hijo. Señor, te damos toda la honra y la gloria en esta mañana. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios.